Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí este miércoles financiero Coparmex Ciudad de México. Yo soy Jorge Post, soy el vicepresidente de la Comisión de Inclusión Financiera Coparmex Ciudad de México. Y bueno, soy el que traigo todo este proyecto de miércoles financieros Ciudad de México que estamos apoyando muchísimo a la educación financiera en México, a llevar la educación, la información, las herramientas financieras que necesitamos todas las personas, en especial los empresarios y los emprendedores, para tomar mejores decisiones financieras. Entonces, bienvenidos al miércoles financiero del 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hoy tenemos una invitada súper especial y ahorita les voy a decir cómo se llama este evento, cómo se llama esta conferencia y cómo se llama nuestra invitada súper especial, que yo la admiro muchísimo. Y antes de pasar a su presentación, y ahora sí a todo el tema, les recuerdo que todos los miércoles estamos haciendo este esfuerzo de llevar la educación financiera a todos, ¿no? Acuérdense que este es un proyecto de todos los miércoles. Todos los miércoles vamos a tener la participación de alguien o de algún tema. Entonces, no se pierdan ni este evento de esta conferencia en conmemoración a la mujer, ni el 15 de marzo que tenemos otro evento presencial, ni el 22 de marzo que tenemos otro evento de miércoles financieros que les vamos a ir pasando ahí toda la información. Así que bienvenidos a todos, a todas. Qué gusto que estén aquí, qué gusto que se den el tiempo. Espero que hayan tenido un excelente día y pues bueno, no está de más irlo cerrando con una super plática. Un poquito acerca de la dinámica que vamos a tener es, vamos a dar, bueno, la invitada va a dar su presentación, vamos a tener una interacción con ella posteriormente a su presentación, pero si en cualquier momento tiene alguna pregunta o alguna participación, por favor no abran el micrófono, por favor pónganlo en el chat, pongan su pregunta, yo voy a ir moderando y modulando toda esta sesión, pero va a llegar el tiempo en que podamos abrir el micrófono y podamos tener una interacción un poquito más, pues más cercana, ¿no? Si bien estamos virtual, pero bueno, vamos a buscar que lo hagamos lo más cercano posible. Entonces, pues bueno, empezamos esta sesión de miércoles financiero en conmemoración del Día Internacional de la Mujer con nuestra invitada especial, Raquel Schlosser. Y hoy nos va a hablar del tema Mujeres abriendo camino. No puedo decir que se preparó para esta sesión cuando tiene cantidad de años de experiencia en este tema de mujeres. Y para eso, si me permite, Raquel, voy a dar un pequeño resumen tuyo, que bueno, nos va a faltar muchas cosas por nombrar, pero primero lo doy para presentarte y ahora sí te arrancas con tu presentación. ¿Cómo ves? Adelante. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Y pues bueno, les cuento un poquito de Raquel. Raquel Schlosser, psicóloga con plazo de la violencia familiar, de género y sexual. Recientemente acreedora de un doctorado honoris causa por su trabajo con impacto social. Es pionera de las constelaciones familiares en México y directora del Instituto Bert Hellinger de México y rectora del Instituto de Estudios Transgeneracionales. Creó una nueva profesión, la psicología transgeneracional, que es su marca y que cuenta con 4 maestrías, una licenciatura y una especialidad, todas aprobadas por la SEP. Es pionera en la profesionalización de las constelaciones familiares y primera a nivel internacional. Tiene un cuarto de siglo trabajando en la transmisión multigeneracional de las violencias. Ha desarrollado modelos de intervención original de constelaciones de salud que le han valido invitaciones internacionales para formación en Austria, en España, en Taiwán, en Israel, en Alemania y Centro Sudamérica. Desarrolló un modelo de mediación sistemática familiar impartido en Guatemala, en Panamá, Austria y España. Es autora de libros, uno de los cuales, Mis Aire es Historia, es un bestseller ganador del premio CEP del libro de aula, que adquirió más de 58,000 ejemplares. Raquel ocupó puestos directivos en instituciones de salud pública como parte de las pioneras de la educación sexual en México, en CONAPO, la Comisión Nacional de Población, en la Secretaría de Salud y en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
También es doctorante de psicoterapia con la tesis sobre investigación cualitativa multigeneracional sobre las violencias de género. Su modelo fue aplicado en una escuela con más de 800 alumnos y alumnas del estado de Oaxaca y creó también un modelo de formación de comunidades de paz para jóvenes. Con su visión social, Raquel construyó proyectos de comunicación educativa orientados a poblaciones en riesgo, para lo cual gestionó y recibió financiamiento internacional de la UNICEF, la AED y la Fundación MacArthur y Paz. Desarrolló la serie radiofónica y material de educación a distancia con la producción de Atrasito de la Raya, misma que fue transmitida por Cor TV en Oaxaca, y además realizó trabajos en comunidades rurales e indígenas, Purépechas en Michoacán y Mije en Oaxaca. Raquel tiene un modelo de trabajo para hacer reingeniería profunda en las empresas familiares. Y para que ustedes vean la calidad de invitados que tenemos, Raquel también es vicepresidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de Coparmex Ciudad de México y vicepresidenta de Comisión de Educación de Coparmex Ciudad de México. Así que sin más, démosle la más cordial bienvenida a Raquel y la recibimos con un abrazo enorme en esta sesión de miércoles financiero. Muchísimas gracias, Raquel, bienvenida y adelante, la sesión es tuya. Muchísimas gracias por la introducción, ¿verdad? Se oye, qué rápido se oyen 40 años de trabajo y, bueno, lo más importante nunca está dicho y es que todos miramos hacia el mismo lugar, todos esperamos tener un mejor mundo y, bueno, hoy vamos a hablar de los que no, más bien, ¿no? Hoy se conmemora el Día de la Mujer. Te estoy muy agradecida en haberme invitado. Sobre todo porque no sabemos y no entendemos los costos de la violencia en el mundo de las finanzas, en el trabajo, ¿no? No hay ese puente que lo haga. Entonces, hoy les traigo a este grupo una conferencia que pueden ustedes además, les voy a dar después la referencia, si la quieren tener completa por escrita, la van a poder tener en un libro que publicamos con la Comisión de Educación de Coparmex también. Es un libro colectivo y van a poder poner ustedes ahí, van a poder leer ahí la conferencia completa. Pero hoy quería hacerla más dinámica, adaptarla, ¿no? Y como mi pasión es leer y no quiero escribir y no quiero que se me vaya ninguna letra, entonces preparé el escrito para ustedes para podérselos presentar, ¿no? Y vamos a tener tiempo para hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio constelatorio para que después podamos ver cuánto duran las violencias en nuestro cuerpo. Va a ser un ejercicio muy breve, donde vamos a poder tener la conciencia transgeneracional, o sea, cómo dura a través del tiempo, ¿no? La violencia, para poder hacer más conciencia, que eso es lo que queremos en una comisión como esta. Lo que queremos hacer conciencia es sobre la necesidad de seguridad, sobre la necesidad de plasmar las posibilidades de tener un mundo mejor, ¿no? Y entonces les voy a leer, vamos a dividir esto. Si ustedes van teniendo preguntas mientras yo voy presentándoles mi conferencia, les pido las pongan en el chat para que no se les olviden, ¿no? Las pueden escribir en el chat y nosotros las vamos a leer apenas terminemos. Pero mi tema se llama la violencia de género sin fecha de caducidad. Y es desde la perspectiva de la psicología transgeneracional, que es una alternativa para la conciencia de paz. Es una profesión nueva en México, no tan nueva, tengo 20 años con ella, pero tenemos nosotros para ofrecer programas académicos relacionados con la psicología transgeneracional. Y entonces, basado en eso, empecé a pensar cómo les puedo transmitir
qué es la violencia. Y entonces les pido por favor que se ubiquen desde el futuro. Desde el futuro. ¿Cómo será descrita esta sociedad desde el futuro? Piensen que ya no estamos acá y que dentro de 20 años, 30 años, 40 años, nos están mirando. ¿Cómo será descrita esta sociedad desde el futuro? Y seremos descritos como una sociedad que rasgó el tejido social y no lo reparó. Nos recordarán como una sociedad que hirió de gravedad la paz en las familias, porque había mucho conocimiento generado. Ya se sabía en 2023 que las consecuencias de la violencia regulan de manera invisible la forma de traducir la interacción humana. Alteran la percepción a partir de sentimientos paradójicos ocultos, de venganza y de culpa. Crea compromisos inconscientes de lealtades familiares que se transmiten en el tiempo, y la violencia acumula deudas para las siguientes generaciones. Las investigaciones sobre el tema arrojaron con claridad que las violencias hieren la convivencia pacífica, alteran las interacciones personales, confunden las percepciones, trastornan la subjetividad, deterioran la autoestima, producen bajo aprovechamiento académico, merman las relaciones sociales dentro y fuera de los planteles escolares y dentro de las empresas. Se expresan en agresiones en los espacios públicos, deterioran las relaciones familiares y laborales. No toda persona sucumbe a la intensidad de la violencia crónica. La recuperación, la fuerza que se llamaba resiliencia y la bautizaron desde entonces, era una fuente de aliento, pero es la excepción, no la regla. No entenderán por qué no protegimos a las infancias y a las mujeres. Frente a los eventos traumatizantes que son continuos en la niñez y de los cuales son además testigos frente a la violencia familiar, la rehabilitación emocional y afectiva es limitada. Quedan cicatrices ocultas debajo de la piel y el corazón astillado. Se transmiten entre las generaciones. Mirarán lo que ya sabíamos. Atacamos nuestra paz interior y exterior con la complicidad del silencio y el deterioro inminente del tejido social. Desde el futuro se preguntarán, ¿en qué espacios fueron criados los seres que arrebataron el sueño de tantas familias? ¿Por qué no hicimos lo suficiente para prevenir y reparar? ¿Qué había detrás de permitir tanta crueldad? ¿Por qué crearon cadenas de encubrimiento en las instituciones, en las empresas, en las familias, manteniendo el secreto de violencia, en el ejercicio de las leyes? Una pregunta importante que se harán es, ¿cuál fue la descomposición de ese tejido social que produjo violentadores capaces de ser realidad las peores pesadillas de las familias? Había familias que vivían sus ciclos de equilibrio y desequilibrio dentro de los márgenes del movimiento natural de la vida, hasta que alguien irrumpió en su camino y trastocó todas las capas de su convivencia. Desaparecen a una hija para esclavitud sexual. Matan al padre por venganzas familiares. La familia tiene que escapar
con un duelo a cuestas. Unen en matrimonio a una niña con su violador por los prejuicios. Silencian a un niño y una niña por el abuso sexual del abuelo y guarda toda la familia que lo sabe el secreto. Un violador familiar embaraza a una adolescente, la esconden y regalan al bebé o se lo dan a una hermana para que lo críe, donde la madre es ahora la tía, alterando así todo el árbol de la descendencia. Hombres tienen familias paralelas ocultas, o bien dejan de alimentar a sus hijas e hijos si la pareja se separa. Cada una de estas acciones afecta sistémicamente a un grupo de personas que quedan trastocadas y sabíamos desde entonces que nos enfrentábamos a los costos multigeneracionales. Sabíamos también que la violencia de género y la familiar altera los procesos mentales, merma la capacidad de relacionarse, perturba la salud física, las relaciones laborales, la productividad en el trabajo, expone a conductas de riesgo y menoscaba la red de afectos y de consanguinidad, entre muchas otras implicaciones. Deja huellas profundas, ya que tiene efectos intrapsíquicos, intergeneracionales y transgeneracionales. Seremos una sociedad juzgada con severidad. ¿Cómo será recordada nuestra sociedad? Como una sociedad analfabeta de las estadísticas, como una sociedad que negó sus propios resultados de investigación. Se preguntarán en el futuro por qué omitimos que la violencia de género y la familiar tiene consecuencias transversales a largo plazo en el sistema familiar, educativo, comunitario, político, de salud, psicológico, de justicia y laboral. Su impacto es demoledor. No comprenderán cómo es que no evaluamos los costos incuantificables que se manifiestan en la vida cotidiana y crean herencias futuras en sus descendientes, porque los efectos de las personas heridas trascienden en el tiempo. La violencia de género tiene terribles efectos a largo plazo. Los estudios de epigenética de Raquel Yehuda, realizados en 2018, desde 2018 y hasta la fecha, afirmaron que la exposición al estrés constante y sostenido, como el de las violencias, tiene un referente en el cuerpo. Se transmite al menos en 3 generaciones y cambia la producción de cortisol que aparece en el estrés postraumático. Aparece también en las hijas y los hijos de madres que lo sufrieron. Las violencias políticas, las violencias sociales, la violencia familiar y la tortura sexual infantil son esas violencias crónicas. ¿Cómo seremos vistos en el futuro? Como la sociedad que vivió la violencia, le dio seguimiento y no le dio solución. Verán que era un problema de dimensión nacional e internacional, endémico y sistémico. Y sabrán en el futuro que el cautiverio durante la pandemia de COVID-19 dejó ver sus efectos con el aumento promedio del 300% de la violencia familiar y sexual a nivel mundial. Quizá más bien visibilizó la dimensión real del problema subdeclarado. No entenderán cómo es que gastamos miles de pesos y produjimos datos claros y no invertimos en las soluciones. Si lo hicimos,
fue en centavos para atajar sus consecuencias, pero no para prevenir. Sabrán que nuestro descuido hizo que un problema tan grave por sí mismo creciera exponencialmente. Las cifras claramente retrataban la realidad del deterioro social. Desde el futuro, incrédulos revisarán de nuevo los datos oficiales que son accesibles a todas las personas que quieran obtenerlos. Analizarán la nota ejecutiva de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, ENDIRE 2021. La podrán consultar. Sus datos decían así: en México, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica y la sexual fue declarada en la mitad de las mujeres. Estas son vividas tanto en la comunidad como en la pareja. Entre octubre de 2020 y octubre de 21, casi 5 de cada 10 mujeres de 15 años y más experimentó al menos una situación de violencia. Destaca la violencia psicológica seguida de la sexual. Casi 5 de cada 10 mujeres de 15 años y más experimentó algún incidente de violencia en la infancia. La principal persona agresora, un tío o una tía. También hubo un papá, un abuelo, un hermano, un primo mayor. O sea, imagínense lo que gente quedaron. También es ridículo que sepan que las cifras oficiales representan al menos menos, y escuchen esto, las cifras oficiales como las que les acabo de leer representan menos del 2% del problema, porque las víctimas no denuncian por miedo a un sistema de justicia injusto. Harán los vergonzosos cálculos correctos. Será indignante que se den cuenta que esta fue una sociedad informada sobre las repercusiones de la violencia de género y omitió sus propios datos. No entenderán para qué lo medimos si no lo resolvimos, porque las estadísticas, aún en su mínimo número, ahullaban la magnitud del problema y lo minimizamos. El apoyo a las mujeres era capricho sexenal, no proyecto de nación. Seremos juzgadas y juzgados con dureza. Nos recordarán como una sociedad que empeñó la salud integral de la infancia, omitiendo la magnitud del impacto de la tortura sexual infantil. Nos mencionarán como una sociedad con dislexia grave, que no aprende, que voltea las letras de la realidad para escribir otra y mira de cabeza el mundo con los prejuicios que construyó sobre el cuerpo y la sexualidad. La pandemia transparentó las paredes de las casas. En 2020 y 2021 aumentó la violencia sexual. Y en el cautiverio de COVID-19, las criaturas quedaron atrapadas con el agresor. Ya era antes un problema grave. Lo vimos en ENDIRE 2016 y después en ENDIRE 2021. Los agresores eran familiares cercanos en los que se confiaba, que dejó impacto en el sistema psíquico de quienes lo padecieron, así como de quienes lo presenciaron. Testigas y testigos y víctimas fueron afectadas y afectados con depresiones, suicidios, sumisión en los vínculos, fobias, parálisis social, angustias. Estas niñas y niños
fueron víctimas de tortura sexual, que era un tema desdibujado del discurso oficial y de la justicia. Fue siempre denunciado por grupos feministas que tenían otros datos. Los estudios ya habían gritado lo abominable de la tortura sexual infantil, la confusión entre ternura y erotismo, el secuestro de la seguridad en la percepción, también miedos inexplicables, porque los torturadores sexuales lo logran a través de amenazas sutiles. Estas son algunas de las consecuencias. Seremos recordados como adultos que no creyeron en la palabra de las niñas y de los niños cuando se atrevieron a hablar y denunciar a un familiar que abusaba sexualmente y violaba sexualmente. Seremos recordados como quienes se expusieron en las comidas familiares de domingo por muchos años más al niño o a la niña con su torturador. Daños incuantificables e interminables para esconder una sexualidad deteriorada de un miembro familiar por vergüenza o para proteger al padre, al hermano o al abuelo o a alguien cercano a la familia. Se preguntarán si considerábamos que las y los infantes no eran parte de la familia, porque solos defendían a la figura patriarcal. Irán al acervo de los datos de las revistas especializadas. Encontrarán en todos los buscadores los artículos sobre violencia de género escolar, laboral y familiar. Ubicarán miles de artículos elaborados metodológicamente a prueba de balas. Algunos de estos fueron estudios transversales que tomaron varios años y se darán cuenta que coincidían entre sí los resultados de todas las investigaciones. La violencia sostenida en el tiempo es letal y hiere de gravedad todos los sistemas humanos. Será una incógnita irresoluble para quienes nos miran desde el futuro. ¿Cómo es que omitieron todos los resultados de sus investigaciones? Será diagnosticado en nuestra sociedad con un síndrome de ceguera socioemocional, político-jurídico. Curable con prevención, valentía y respeto a la dignidad humana, pero contra el cual voluntariamente no tomamos el antídoto. Nos recordarán como una sociedad que omitió los vastos conocimientos sobre el origen de los síntomas de niñas y niños que fueron abusados, mejor dicho, torturados sexualmente, con los costos que llegaron al sistema de salud, migrañas, problemas digestivos, insomnio, dolores de cuerpo, por tener que sobrepensar, por no poder digerir la rabia guardada, por tener miedo por su vida y quedarse alerta en el insomnio que acompaña sus noches, o parálisis emocional por las marcas de los golpes. También se desorganizaron los lugares de víctimas y victimarios. Se enmascaró a los agresores, se les solapó, se hizo sentir a las víctimas infantiles culpables y avergonzadas, humilladas. Las amordazaron. Con la injusticia garantizaron la siembra del dolor físico y mental que con el tiempo siempre crece. Se hospeda en la memoria inconsciente, queda imperceptiblemente tatuada y se transmite a las siguientes generaciones. Los silencios forzados siempre se escuchan en ecos de síntomas en el futuro. Nos recordarán, como dijo Segato, como quienes transgredieron el cuerpo de mujer, de niña y de niño, convirtiéndolo en territorio de guerra.
Vamos a ser recordados como una sociedad con un diccionario de la crueldad. Dejé de esto testimonio en un libro publicado en 2023, basado en mi tesis doctoral. Cuando vi lo que sucedía con las violencias, atendí a cientos de personas que sufrían sus consecuencias, con la perspectiva de la psicología transgeneracional y las constelaciones familiares y psicohistóricas que son mi sello. Diseñé un método de investigación-acción multigeneracional para detectar la permanencia de las violencias en el tiempo. Lo apliqué en una escuela de aproximadamente 800 alumnas y alumnos, en una zona conflictiva de Oaxaca, con un alumnado entre 15 a 17 años. Imaginen, nombraron 170 formas distintas de violencia y se repetían en 3 generaciones, desde la niñez de las abuelas hasta este grupo de edad. Al hacer la cuenta de la infancia de las abuelas a la infancia de estos jóvenes y de estas jóvenes, estamos hablando de 100 años de las mismas violencias de género. Nos recordarán en el futuro como una sociedad con drenaje en las redes sociales. Sabrán que teníamos redes sociales para conectar personas en el mundo. Maravilloso invento, pero se pervirtieron. Se usaron para exigir pruebas de amor, explotando la baja autoestima de adolescentes y luego difundirlas. Se volvió un lugar de venta de niñas para esclavitud sexual, un espacio oculto para venta de órganos. Se volvió un lugar de pederastas que tenían sus redes en las redes negras, en el dark web, para exhibir a sus víctimas secuestradas y ofrecerlas en venta o alquiler a sus depredadores. Trastocaron las herencias familiares impunemente, vendiendo óvulos fecundados de sus pacientes a otros médicos para inseminar a sus propias pacientes. No les importó saber que la herencia de las enfermedades se transmite, que las memorias familiares integran a todos los miembros del sistema y que tener un sistema fraterno oculto tiene efectos transgeneracionales. Increíble lo miserable de esas acciones. Vamos a ser recordados como una sociedad que neutralizó el lenguaje psicológico, los asaltos a la violencia. Grandes teorías psicológicas se hicieron para sanar el trauma de la guerra, síndrome de estrés postraumático, y pudo salvar muchas mentes, mientras que otras quedaron atrapadas en las imágenes del terror. Distintas metodologías fueron creadas para apagar el fuego de las consecuencias de la violencia de género y sexual. Hay grandes trabajos hechos, pero se necesitan 5 profesionales, años de trabajo para una sola persona. El problema es exponencial. Hay a quien admiro porque le dio nombre sociopsicológico al problema. Ferenczi, desde 1933, habló del terrorismo del sufrimiento. Bamik Volkan creó el término de ADN psicológico provocado por las violencias, que está asociado a las herencias violentas en las comunidades humanas y habla de la transposición multigeneracional debido a que las imágenes de dolor, que son una herida grupal, emigran a las siguientes generaciones que la heredan. Nosotros abrimos fosas comunes cada rato. Abrimos lugares donde están cientos de personas por las que no se puede cerrar un duelo. Los problemas graves los adjudicaban erróneamente en la psicología a los duelos abiertos y desde ahí se trataba cerrar un duelo abierto. ¿Saben? Hay duelos que jamás se cierran.
son resistentes al paso del tiempo. Los duelos por muertes trágicas, pérdidas de algún miembro por los asesinatos, especialmente los feminicidios, las violaciones, la violencia sexual infantil, la venganza entre familias que se matan mutuamente, las migraciones forzadas por discriminación. El origen del dolor no son los duelos abiertos, más bien eran las consecuencias de la injusticia, la discriminación, la pobreza y la aplicación de los prejuicios como verdades. Duelos abiertos por generaciones traen los secuestros, la trata, la esclavitud sexual, los matrimonios forzados de menores con o sin sus violadores. Si se forza un matrimonio de una menor, siempre será violada, aunque sea oficialmente esposo. Las migraciones por persecuciones étnicas, el matrimonio infantil, los embarazos por violación, el incesto y sus escandalosos silencios cómplices. Estos serán duelos abiertos para siempre. Y además nos recordarán como una sociedad que falsificó las finanzas sobre la inversión de la violencia. Se preguntarán, ¿cuál es la inversión que debió hacerse para erradicar la violencia? ¿Cuánto se invirtió en tratar de callar la violencia? ¿Cuánto en tratar de curarla? ¿Cuánto en castigarla? ¿Cuánto en publicarla? Lo más importante, se preguntarán, ¿cuánto en prevenirla? Las severas críticas del futuro harán un recuento claro, porque tendrán que resolver lo que nuestra sociedad dejó crecer exponencialmente. Nuestra herencia son las consecuencias transgeneracionales de las violencias de género. Ninguna es a corto plazo. Preguntémonos ahora, cada una, cada uno, cada persona que está acá escuchando, ¿cuál será mi legado? ¿Cómo deseo ser recordado en el futuro? Porque también sabrán que había instituciones y organizaciones tratando de contribuir a la pacificación. Sabrán que habrá quienes deseábamos un mundo mejor. La gran pregunta que me hice cuando tuve conciencia de las consecuencias de la violencia a largo plazo en varias generaciones fue: ¿en qué sociedad quiero que mi hija, que es mi fuente de inspiración, crezca? ¿En qué sociedad quiero que ella tenga sus hijas e hijos? ¿Cómo contribuir para dejar una semilla que florezca con el tiempo, para hacer un mejor mundo? ¿Qué clase de ser humano quisiera que fueran las y los futuros ciudadanos y ciudadanas? Estas son mis preguntas. Este es mi dilema de vida y esto es en lo que yo trabajo, en cómo contribuir para formar conciencia de paz. La conciencia se da cuando te das cuenta que cada golpe emitido tendrá eco y que tú, a la vez, eres parte de una cadena de destinos de donde vienen los patrones repetidos. Asimismo, también puedes contribuir a las fortalezas. Y espero que cada una y cada uno de ustedes o lo esté haciendo o lo haga para no ser visto como todos los demás desde el futuro. Muchas gracias.
Raquel, muchísimas gracias. Te quisiera aplaudir. Yo creo que todos los que estamos en este evento también te damos un aplauso muy fuerte, muy, 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 muy fuerte y te abrazamos muchísimo por todo lo que nos has compartido en estos minutos, que es muchísima información y es tan importante verla de la manera en que tú la describes, porque a veces con una vida tan rápida se nos olvida o decidimos ignorarlo. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Yo, pues, no me quedé atrás, hice muchas anotaciones, entonces, tanto comentarios como preguntas. Entonces, voy a empezar a hacerte preguntas, pero quiero que sepa todo el auditorio que el chat ya está abierto para preguntas y en unos minutitos ya abrimos el micrófono. Pero Raquel, otra vez, muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, empezando con las preguntas y con esta interacción. A ver, me llamó mucho la atención muchas cosas que dijiste. Dos de ellas, por ejemplo, la cadena de patrones repetidos o silencios forzados. Son cosas que van marcando, ¿no? Y yo quiero saber, ¿qué señales se pueden encontrar en la vida diaria? ¿Qué señales puede encontrar una persona en la vida diaria, en su trabajo, en su sociedad, para que se dé cuenta que en realidad hay una violencia? Porque si bien lo dijiste también, tenemos la ceguera socioemocional y a veces preferimos no darnos cuenta por amor y dejarlo pasar, a de verdad atender esa situación de violencia que estamos pasando. Y aunado a esta pregunta, yo quiero saber qué es lo que hace tu institución al respecto para ayudar con este tema de la violencia. Gracias. Te voy a dar. ¿Cómo identificamos un patrón repetido? Para empezar, pasa más de una vez, pero no hacemos la liga, ¿no? Como una mujer que sin darse cuenta elige o se liga a un hombre violento, se sale de esa relación, se liga a otro, se liga a otro. Ninguno de ellos es primo hermano del otro. El hilo conductor es una falsa elección de pareja por enamoramiento. Ella no quiere eso, pero sí hay historias de violencia atrás. Todos elegimos de acuerdo a nuestras historias de vida. Nadie estamos estériles de eso. Todo mundo elige por las historias de amor del pasado. Y esas historias de amor determinan la forma en la que tú te vas a relacionar. Y las formas de amor también son formas de desamor. Si hay violencia atrás, para defenderte te disocias y entonces tienes mucha menos oportunidad de poderla distinguir porque la tienes acá todo el tiempo. Entonces, cuando lo que quieres, piensas, sueñas y haces, no va en la misma dirección y te pasa varias veces, estás en un patrón repetido. Un patrón repetido es una historia. Un patrón repetido es una gran historia atrás que puede tener muchos participantes, muchos protagonistas, no uno. Nosotros no tenemos en las partes complejas de nuestra vida cotidiana, no tenemos vínculos lineales, son vínculos en redes y esas redes se manifiestan en conjunto. Entonces, cuando tenemos un patrón repetido, es la poesía. Y hay poesía terrible también. De una historia no es romántica toda. La buena poesía también es una poesía
fuerte, dura, sangrienta, desgarradora. Entonces, es el título de una historia de alguien y en eso trabaja la psicología transgeneracional y en eso trabajan las constelaciones psicohistóricas que yo diseñé. Las familiares son de mi maestro Bert Hellinger y las psicohistóricas son las que yo diseñé, basadas en la perspectiva de género, en la discriminación y en el no prejuicio. Ahora, ¿qué hace mi institución para trabajar con esto? Es un leitmotiv, es como, me lo puse como una misión de vida. ¿Qué hacemos? Primero, tenemos que son de avanzada, tenemos 6 carreras. Yo hice todo un sistema académico. Tengo 6 carreras aprobadas por la SEP. Hice una nueva profesión que se llama Psicología Transgeneracional. Así pueden encontrarnos en la web, psicologiatransgeneracional.com, y pueden ver que tenemos 6 carreras con reboes federales aprobados por la Secretaría de Educación Pública, cada uno, cada cuaderno, cada guía y cada programa académico está diseñado con mi puño y letra. Hice todo el trabajo, no es un trabajo por encargo. Ese es uno de los legados, porque cuando enseñamos que la violencia a través del tiempo tiene consecuencias, también nos damos cuenta que comprometemos el futuro si no lo cambiamos. Te vuelves un agente de paz naturalmente, porque además sabes que cada caricia que des también va a habitar el futuro, así como los golpes. Entonces, tenemos programas académicos. También diseñé un modelo de mediación sistémica. Esta mediación sistémica es para ayudar a las parejas a hacer divorcios amorosos, dignos, respetuosos, donde una sola vez no se discute el dinero. No partimos de ver cómo le arrancamos los ojos a las niñas y a los niños y cómo los dejamos con lo menos posible para que los 2 adultos estén bien. No, no partimos de ahí. Partimos del bien mayor. Y es un sistema, ¿no? Como lo dijiste, lo he enseñado en varias partes del mundo. He tenido ese privilegio, ¿no? De ir a otras culturas y a otras realidades y enseñarles este modelo de mediación sistémica. Tenemos nosotros el servicio y también tenemos y damos la enseñanza. Vamos a abrir muy pronto uno de esos, un seminario de enseñanza. Y son breves, o sea, son 4 módulos, porque lo puede tomar cualquier persona interesada en tratar de mediar, no un especialista, nada más. Tenemos también, que ese es mi nuevo bebé, nuevo bebé para el web, pero no un nuevo bebé para mí, porque hace 7 años que lo vengo desarrollando. La investigación multigeneracional que escucharon de 170 formas de violencia, la transformé en mi doctorado, porque me metí a un doctorado, no tenía ni tiempo, ni espacio, ni ganas, ni cabeza con tanto trabajo. Entonces dije, bueno, si me meto un doctorado, ¿no? Ahí voy a tener que pensar, que hacerlo, ¿no? Y entonces me metí a un doctorado, a trabajar y diseñé un modelo de investigación multigeneracional y a partir de ahí hacer comunidades de paz a partir de los resultados. Porque ahora resulta, que les cuento, que no existe la violencia generalizada. Cada región, cada zona, cada comunidad, cada espacio tiene su forma selecta de violencia. Donde hay crimen organizado hay una, donde no hay crimen organizado hay otra, donde estamos en una zona urbana, de un tipo hay una, de otro tipo hay otra, ¿no? Entonces, las violencias tienen como su diseño y su modelo. Y aquí partimos de hacer una investigación muy rápida. Quiero decirte que todo lo que yo hago es de altísimo costo-beneficio, ¿no? Y tenemos otra más, que es en las empresas.
trabajamos un modelo extraordinario para las empresas. Las empresas también tienen patrones repetidos, pero no se dan cuenta. Las empresas también absorben violadores y no lo saben. Tienen abusadores sexuales adentro y no lo saben. O tienen deudores alimenticios y los solapan a veces. Los deudores alimenticios están haciendo asesinatos en vida porque sus hijas e hijos tienen que seguir comiendo, se tienen que seguir educando. Las mamás tienen que hacer dobles y triples jornadas. No pueden ni siquiera estar yendo a las audiencias para reclamar, ¿no? Porque pierden el trabajo y entonces, ¿cómo van a las audiencias? Se llevan años las demandas de deudores alimenticios y están dentro de las empresas. Entonces, claro que además de que se podrían hacer códigos éticos diseñados, les podemos nosotros dar el código ético que tenemos, ¿no? Que hemos diseñado especial para las empresas. Además, las empresas también sufren. Cuando hay injusticias dentro de las empresas, en el tiempo se vuelven patrones repetidos. Las empresas tienen patrones repetidos y son historias de injusticias dentro de la misma empresa. Entonces, la parte humana se manifiesta en todos lados. Y lo que te digo de las empresas, lo que les cuento de las empresas, lo fui a aprender a los lugares con los mejores de Europa. Ahí lo aprendí, lo he estado enseñando y tenemos una maestría que se llama Psicología Transgeneracional para Empresas y Organizaciones, donde enseñamos todo esto. ¿Por qué? Porque es un lugar donde tenemos cautiva a la gente muchas horas. A veces pasan en los trabajos muchas más horas de lo que pasan en sus hogares. Entre los traslados y la llegada, ¿no? Y el trabajo, pasan mucho más tiempo. Es un lugar ideal para poder ofrecer bienestar, para poder ofrecer seguridad, para no ofrecer tensión. Ay, me podría extender tanto, pero te voy a dejar que hagas tu otra pregunta. No te preocupes, es tu tiempo y No, estamos muy agradecidos de que nos estés compartiendo toda esta información y los comentarios lo dicen. Te voy a leer algunos comentarios que han estado poniendo aquí. Primero que nada dicen, muchas gracias Raquel por compartir tu conocimiento y experiencia. ¿Cómo lo podemos negar? Gracias por compartir esta información y por la preocupación de concientizar a la sociedad. Como siempre, Raquel, palabras que llegan y motivan a la acción. Hacen una pregunta, me la voy a saltar para seguir leyendo los comentarios. Dice, ¿qué tema tan fuerte y real? Al sanar también sanamos a nuestros ancestros. Súper importante eso. Gracias por darle visibilidad. Qué importante hacer conciencia del impacto que marca la violencia a las generaciones y lo relevante es tomar acción para cortar con ayuda de constelaciones. Muchísimas gracias por estos comentarios. Y antes de pasar a la pregunta que hace Araceli, una última pregunta que yo te voy a hacer. Ahorita hablabas de las empresas. sí. Y no es algo nuevo saber que las empresas era y sigue siendo en gran medida pues un mercado muy abarcado por hombres, ¿no? Si bien las mujeres han tenido más penetración, los hombres siguen estando en muchas partes y sabemos que mucho tienen que ver los hombres con este tipo de violencia que tú nos estás exponiendo, ¿no? Que, bueno, es Claro. muchísima, es algo generacional y de muchos años. Pero ahora, si bien ha habido un poquito más de conciencia y que nos falta muchísimo por hacer, ¿cómo a las empresas les ayuda a saber toda la información que tú nos estás compartiendo y cómo pueden con este panorama sumarse a la pacificación con este tema de la violencia de género y la violencia en general? Mira, hay mucha gente que no tiene información.
Las empresas dan capacitación. ¿Por qué no crear ambientes con perspectiva de género, con equidad? ¿Cuántas veces se hacen todos de la vista gorda cuando llega una mujer lastimada? Cuando llega con el lente oscuro y con extra maquillaje a trabajar. Antes que nada quisiera decirte que hay números que ya hablan. Miren, a las empresas les cuesta muy cara la violencia. Hay ausentismo, baja la calidad en el trabajo, hay sobrereactividad, hay baja atención, aumentan los accidentes. Si ayudamos a una por una las personas que viven violencia en una empresa, no estamos ayudando a una persona, estamos ayudando a una familia. Y esa familia puede ser también la familia extensa, porque si hay un deudor alimenticio, además, alguien tiene que salir a dar la cara. Entonces tienes ahora los niños encerrados solos, en llave en la casa con riesgo de accidentes y una mamá preocupada, o tienes una abuela pensionada con riesgo de corazón o de algún problema crónico que la hija no puede cuidar y que los niños chiquitos están expuestos a tener que enfrentar. Tiene costos altísimos también al sector salud. Vas a tener ausentismo porque hay problemas gástricos, problemas de espalda, problemas de rodillas. Entonces, tiene muchos costos a las empresas. Ayudar y apoyar en un proceso a personas con información, con cursos, con recursos. Mira, con que se pongan en Google a buscar costos a las empresas de los malos divorcios. No tienes idea lo que le cuesta a una empresa. ¿Cuántas veces deja de venir una trabajadora porque no la mantienen, porque tienen que ir ¿no? Porque no pudieron mediar? Nosotros podemos ofrecerles la capacitación y en 6 sesiones, hacen un convenio. O sea, hay tantas formas en un espacio contenido que no te metas en la vida, eso me van a decir, no te metas en la vida privada. A ver, no me meto en la vida privada, pero ¿qué tal que le acerco los recursos para que tenga una mejor vida familiar? Que venga más feliz a mi trabajo, que entre por la puerta grande. ¿Por qué no hacerlo? Hay cosas que no cuestan y que pueden ayudar. Anécdota. Yo era directora de comunicación en la Dirección de Salud Reproductiva de la SSA. ¿No? La directora de comunicación. Tenía, no sé si, por lo menos 25 o 30 mujeres a mi cargo, por lo menos. Yo no era mamá en ese entonces. Y me doy cuenta que el primer verano que estoy ahí, me doy cuenta que se me va una, se me va la otra la tapa, ¿no? Estábamos en pronósticos deportivos en ese entonces, en ese edificio en Insurgentes, empiezo a oír mucho ruido en las escaleras y veo cantidad de niñas y niños corriendo en escaleras súper peligrosas, que alguien se los puede llevar, que estaban en riesgo, que no, era la hora de la comida, o sea, ¿qué está pasando? Las llamé y les dije, a ver, ¿qué pasa? Entonces, nos hablaron de que cuando no están en la escuela no tienen dónde llevarlos, que no tienen dónde ponerlos, que no.
¿no? Y entonces que los mandan a los lugares de verano, pero a la 1 o 2 se los entregan. Entonces, las organicé a todas, vaciamos uno de los cubículos, les dije que ahí todas podían traer comida y juguetes, hice turnos para que fueran a recoger a las niñas y a los niños una a la vez, ¿no? Inclusive les presté la camioneta que yo tenía de la SSA, una combi que me dieron, ¿quién sabe manejar? Pues váyanse. 3 semanas después, o sea, ellas rindieron como nunca, agradecidas, tranquilas, en paz de que estaban los niños y las niñas ahí, les daban de comer, jugaban, ¿no? Permití que hicieran turnos para cuidarles, no que estuvieran en un cubículo ahí encerrados como jaula, ¿no? Entonces, a las 3 semanas me manda a llamar el director. Me dice, oye, ¿qué hiciste? Le digo, ¿por? No entendí su pregunta. Me dice, tengo reclamos de los demás directores que ahora todos quieren tener aquí guarderías. ¿Qué guardería? Le digo, ¿de qué habla? No, pues que tú tienes una guardería y que... No es guardería. Son los hijos y las hijas de... Me dijo, lo tienes que disolver. Le dije, a mí no me puede pedir eso. A mí me puede pedir productividad, pero a mí no me puede pedir eso. A menos que usted me dé el salón que usted tiene siempre vacío, le digo, tiene aquí un salón como con, ¿no? Gigante de juntas que pues nunca se ocupa, porque no lo ocupa para todas y todos los niños, ¿no? Entonces, entre risas y que no te soporto y que qué hiciste, ¿no? Bueno, me busqué unas enemistades horribles que ya para esta etapa de mi vida, hay gente de la que te daría pena que hable bien de ti. O sea, si hablan mal de ti, pues te gusta, porque es gente, ¿no? Entonces, lo hice con gusto, lo repetiría, no importa que me costara otra vez casi el puesto, no pudieron correr porque estaba a la mitad de todos mis proyectos, yo era muy buena, era una nerd desde entonces trabajando, ¿no? Y tenía entonces 32 en ese entonces. Entonces, yo creo que en un lugar donde hay gente cautiva, se pueden hacer muchas cosas para darles las herramientas. Por ejemplo, les quiero informar que el grupo de nosotras, tenemos otros datos a quien pertenezco, está ahora promoviendo, tratando de promover una ley que le llaman, una ley como movimiento ciudadano, una ley que se llama la 3 de 3. ¿No? ¿Qué significa la 3 de 3? Solamente está promoviendo en el puesto público deudores alimenticios, gente que tenga, hombres que tengan antecedentes de violencia familiar o de violencia. Yo digo, bueno, o sea, personas que van a tener a su cargo, como tú decías, 150 mujeres, ¿quieres un agresor sexual en ese puesto? Bueno, pues no tienen idea lo difícil que está haciendo meter la ley, porque solapan también desde lo político y desde lo público a personas que tienen esos antecedentes. ¿Qué podemos esperar de ellos? O 100 mujeres en las transnacionales que tienen problemas severos. Pues claro que hay mucho que hacer. Muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias. Oye, ¿qué te parece si leo una de las preguntas del chat y recuerdo al chat que pueden hacer sus preguntas, además de sus comentarios y participaciones, el micrófono. Preguntas, pasamos a tu ejercicio Sí. que no se nos pase. No, diseñé un ejercicio increíble para ustedes. Van a vivir cuánto tiempo vive la violencia. O sea, todo lo que yo les dije teórico,
lo van a sentir. Va. ¿Qué te parece si leo la pregunta? Y si no hay más preguntas, pasamos con el ejercicio. Claro. ¿Va? Nos dice Araceli. Araceli nos dice, Raquel, ¿puedes ahondar un poco más en las memorias familiares y sus efectos transgeneracionales? Sí, y les Adelante. recomiendo que vayan a mi YouTube. Tengo un canal de YouTube, aquí está mi nombre, Raquel Schlosser, y que entren a www.psicologiatransgeneracional.com y también van a encontrar muchísima información. Y de hecho aquí estoy muy feliz de ver a muchas personas que conozco. Hay algunas que no conozco, muchas que no conozco, pero hay algunas que conozco y me da mucho gusto. Por ahí vi entrar a mi consuegra, fíjate. Hasta mi consuegra está acá. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo te contesto esa pregunta? La voy a contestar en dos partes. La primera va a ser teórica ahorita y la segunda parte se va a quedar contestada con el ejercicio. La vamos a ver también. Entonces, la primera, ¿cómo la sabemos? Miren, hace 130 años, Freud descubre y habla del inconsciente personal. El inconsciente personal es intrapsíquico. Cómo yo veo el mundo, cómo lo traduzco, cómo lo siento, cómo lo miro, cómo me configuro intrapsíquicamente. Evoluciona la psicología y evoluciona hacia lo sistémico. Entonces llegan los sistémicos y dicen, no, no, no. El mundo intrapsíquico, qué padre, está súper bien, sirve mucho, pero ese mundo no es el único que existe. El mundo de las interacciones continuas también remodela el mundo intrapsíquico. Entonces viene todo lo que es la psicología sistémica, que también me formé en terapia familiar sistémica cuando vinieron los primeros a México. Pero sigue evolucionando y llega el concepto de lo transgeneracional. Y ahí, el primero, hay muchos, ya desde el 45, las memorias colectivas. Ya desde la filosofía, 1890, Bergson ya hablaba de el retorno del tiempo. Bergson es un premio Nobel. O sea, no estamos hablando de algo que no se haya dicho antes. El diálogo entre disciplinas es lo más importante. No podemos estar sin él. Entonces, entro a conocer con Hellinger las constelaciones familiares. Tuve el Instituto Bert Hellinger a su nombre. Trabajé y viví muchas cosas con él. 10 años viajé con mi maestro. Cuando él hace franquicias, yo me sigo en la academia. Pero aprendí muchísimo de él. Y empecé a descubrir muchas y muchos autores. Borsomeguinagui desde los 50, a Volkan, Halbach, Schutzenberger. Empiezo a ver a Benjamin, a la escuela de Frankfurt. Empiezo a ver que hay muchos diálogos entre las disciplinas sobre el impacto multigeneracional. ¿Qué significa? Que hay un inconsciente intrapsíquico, hay un inconsciente que se forma de las interacciones aquí, de las que yo vivo en mi propia vida, pero hay un inconsciente que viene de las memorias familiares. Nosotros solo trabajamos con él nosotros.
O sea, el yo como tal, sueltito, sueltito, no existe. Somos parte de las historias familiares. Somos parte de las intersecciones de esas historias familiares y de los avatares de la historia de esas memorias familiares. No es lo mismo nacer en Rusia hoy que está en guerra o en Ucrania. No es lo mismo haber nacido en Cuba con el bloqueo, en Chiapas en una zona urbana o en una zona semiurbana o en la selva. Ni es lo mismo en una zona urbana, en una delegación, en una zona marginal de la Ciudad de México. El ambiente también determina. Ahí también vienen heredadas memorias familiares, migraciones forzadas, discriminación, todo lo que le hemos hecho a los grupos indígenas, todo lo que los narcos le están haciendo al país. Lo vamos a pagar los próximos 80 años. Vamos a tener consecuencias los siguientes 80 años. Las fosas comunes. Alguien está esperando a cada una de esas personas. Esas son las memorias familiares. También las de fuerza. También las de fuerza, ¿eh? No solamente las que son de dolor, ¿no? Yo soy hija de un sobreviviente de Auschwitz. A mí me enseñaron que te caes, te sobas y te levantas, porque no hay de otra si no te mueres, ¿no? Entonces, pues yo me caigo, me sobo y me levanto. Y donde veo una puerta cerrada, pues busco una ventana. Y yo no tengo registrado el no, ¿no? Por suerte nunca me he pegado contra una pared, pero no tengo registrado el no. Tengo registrado el tal vez, busco otra salida. Todos tenemos diccionarios del amor heredados. Y nuestros cuerpos son depósitos de esas memorias familiares. Esto que les diseñé, que quiero que sepan que no es nuevo, bueno, es nuevo para ustedes. El rediseño es para este evento, pero lo he aplicado con maestras y maestros, con 800, 700, 200, 300, en diferentes aulas, en diferentes auditorios, para hablar de las consecuencias a largo plazo de las violencias. Bueno, no se preocupe que a nadie voy a meter en proceso, ¿no? Tengo mucho conocimiento de la rapidez del trauma y de cómo nada de eso. Solamente vamos a hacer conciencia de paz para contestar esta pregunta. Las memorias, ¿dónde se hospedan las memorias familiares? Vamos a empezar por ver las propias, ¿no? Vamos a ver las propias primero, para que veamos cuánto tiempo duran. ¿Estamos listos? Adelante, por favor, empezamos con el ejercicio. Cierren todas y todos sus ojos. Conéctate a tu respiración. Siéntate sin nada en la mano, solamente en tu lugar, cómoda, cómodo. Voy a hablar, como le hablo a personas, voy a hablar en cómoda, como una persona que está cómoda. Y ahora quiero que vayas a tu infancia. Vas a ir atrás en el tiempo. Atrás, atrás. Te vas a mirar cada vez más pequeño, pequeña.
Quisiera que recordaras un evento difícil, no un evento grave. No quiero que recuerdes lo peor. Un evento difícil. Recuerda de tu infancia un evento difícil. Y ahora checa tu cuerpo. ¿Qué cambió? Revisa tu quijada, tu respiración, tus hombros, tu espalda, tu cadera, tu estómago. ¿Qué cambió del estado en el que estabas antes a ahorita? Solo revísalo, tenlo presente, deja ir el evento, respira y regresa aquí conmigo. Vayan abriendo sus ojos. Y en el chat, escriba cada quien qué parte de su cuerpo se afectó, cuál la resintió, qué parte de su cuerpo. Pónganme en el chat. ¿Qué parte de su cuerpo se afectó? No les voy a preguntar qué evento fue. Vamos a proteger la intimidad de todos. Pero pónganme aquí. Mis manos y mi espalda baja, mis hombros, el pecho. ¿Alguien más? El estómago. Bien. ¿Alguien más quiere compartir? El corazón probablemente se aceleró. ¿Qué? Ahora, pensemos juntos. Y cada quien me lo va a poner ahí. Ese evento pasó en la infancia. ¿Qué edad tienen ahora y cuántos años hay en medio? Del evento a hoy, ¿cuántos años hay en medio? 27, 40, 36, 22, 'Ahora ya vieron cuánto dura la violencia, cómo puede enfermar, porque si esto ha vivido mucho tiempo, está en órganos blancos. Los órganos blancos son los órganos que se afectan. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la violencia? ¿Ya vieron cuánto duró un evento en su propio cuerpo? 43 años con otra persona que nos dice, imagínense cuánto tiempo puede durar la violencia cuando no es un evento,
cuando es crónica. Por ejemplo, la violencia familiar. Durante 43 años, espalda, cabeza y músculos. Sí. Hola, Alexandra. Usted me acaba de invitar a un congreso internacional. No la conozco personalmente, pero estamos muy comunicadas. Entonces, imagínense todo el tiempo, cuando hay violencia crónica en la infancia, cuánto dura, porque este fue un evento. No les dije el peor, sino un evento difícil. ¡Pum! Pega, ¿no? A un lugar del cuerpo. Ahí hay una memoria. Pero quiero explicarles algo importante sobre el tiempo. Si yo recibo durante 2 años violencia, presión, estrés, o 3 años, pues me irá muy mal, ¿no? Pero voy a salir de ella. Porque el porcentaje que ocupa de mi vida es muy pequeño. Pero ¿qué pasa con una niña que nace en una familia donde hay violencia sexual y violencia familiar? Y finalmente a los 10 años de ella la mamá se puede salir, lo descubre, lo esto, lo otro, lo cambia, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo la niña en violencia? Desde que entró en conciencia, digamos, de los 2 años, que se dio cuenta, pongamos, o que ya sucedía frente a ella, hasta los 8. De los 2 a los 8 son 6 años. De los 10 años que tiene, ¿qué porcentaje es? El 60. El 60% de su vida son esos años de violencia. ¿Cómo se lo quito? Entonces, el tiempo es relativo en la violencia. Depende del impacto en sistemas intrapsíquicos frágiles, muy frágiles. Y la violencia social es tremenda. Ninguna familia se recupera de un feminicidio. Que maten a una mujer por el hecho de ser mujer. Ninguna se recupera. Ninguna familia. Más sumado a la injusticia social, más sumado a que la policía no hace su trabajo, más sumadas a las injusticias, las críticas y las dilapidaciones mediáticas. Tenemos muchas oportunidades en las empresas de ayudar. Con información, con formación, poner las herramientas en la mano. Ahora, para concluir este ejercicio, me gustaría que me pongan, pues, ¿qué aprendieron? ¿Lo vivieron en su cuerpo? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Para cuántos de ustedes tienen un dolor crónico en el cuerpo que no sabían que tenían que ver con una memoria? Esa es la memoria familiar inconsciente también, porque puede ser que el evento difícil que le sucedió viene ocasionado por alguien que vivió otro evento difícil, por alguien que se lo causó atrás
y traen una cadena de destinos silenciada, porque nosotros en psicología transgeneracional y con las constelaciones familiares y psicohistóricas trabajamos con lo que no pasó por la palabra. Y seguramente esto que ustedes vivieron en sus cuerpos con la violencia no pudo haber pasado por la palabra. Entonces imagínense la violencia acumulada. O cuando una mujer tiene que tolerar por tener que darle de comer a sus hijos los abusos sexuales dentro del espacio laboral. O la corren. ¿Cuántos no conocemos esas historias? Son estadística, no son personales, o sea, son cientos de casos. ¿Qué aprendimos de nuestro cuerpo? ¿Qué aprendimos de nuestro cuerpo? ¿Quieren ponérmelo en el chat? Ya sé por qué siempre me duele ahí y si no tuve ninguna lesión. Exacto. Fue fuerte descubrir que ese dolor fue a causa de la cadena transgeneracional. Sí, Brenda, sí. Pero es más fuerte no darse cuenta. Ahora imaginen que yo esto lo hice en 2 minutos. ¿Pueden ustedes imaginar la sanación que hay profunda cuando trabajamos las historias familiares profundas? No es tanto el tiempo, pero sí el alcance de la importancia de sanar mi historia. Me di cuenta del contexto deja huella en lo físico, lo emocional, lo psicológico y en el linaje. Sí. Hola Nadia, también nos conocemos. ¿Qué hay más? Más personas hermosas, gracias por estar acá. Así es que imagínense todo lo que aprendemos. Raquel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que vamos a ir concluyendo ya este tema, pero antes no sé, quiero preguntar si tienes alguna otra reflexión acerca de, pues bueno, de todo este tema de la violencia y el tiempo que dura, para ya ir concluyendo y para darte la carta de agradecimiento por tu participación. Solo, ¿sabes? Si quieren tener la conferencia completa escrita, tenemos un libro que se llama Conversatorio, lo pueden encontrar en el Kindle y también impreso, pero en Kindle lo quisimos poner tan barato. Somos 15 autoras y autores trabajando juntos por la incertidumbre, con el tema de la incertidumbre. Esta conferencia la tengo ahí. El libro se llama, ahorita les voy a poner el nombre, se llama Voces Educativas Colaborando en la Incertidumbre. Tenemos el lanzamiento, con el lanzamiento de ese libro. Déjenme ver si puedo compartir y se los muestro bien. Aquí está. Aquí está. Lo pueden bajar, lo pueden comprar. Estoy muy orgullosa de que fue uno de los proyectos con Patricia Ganem, que es
esta es la presidenta de la Comisión de Educación, con Malú Flores, y Coparmex estuvo apoyó el proyecto. Lo pueden adquirir, miren el precio, es para que todo el mundo lo pueda obtener. Cuesta más caro si lo quieren impreso, pero pueden acceder a él con mucha facilidad. Y nos encantaría que lo tengan en el capítulo, creo que es el 14, en el siguiente capítulo, creo que está acá. Sí, es el 14. El 14 está en el 14 está mi conferencia. Excelente. Pues Raquel, no me queda más que agradecerte y abrazarte en la distancia por todo esto que nos compartes, que es tan importante, como todos lo están diciendo también, es tan importante sanar estas memorias, esta historia transgeneracional, esto que no sabemos por qué sentimos, por qué nos duele, pero viene vinculado de algo que nos pasó en el pasado, ¿no? Y si me permites, te voy a leer una carta de agradecimiento en nombre de la comisión y de Malú Flores, que también está promoviendo mucho estos miércoles financieros y te manda muchos abrazos y agradecimientos. Yo a ella. Desafortunadamente gracias, creo que no se pudo conectar, pero bueno, entre todos quisimos escribirte esta carta, pero me toca a mí leértela con muchísimo gusto. Y para ir concluyendo con esta sesión, bueno, pues empiezo. Estimada Raquel, quiero agradecerte por ser nuestra invitada especial e impulsora de nuestro proyecto Miércoles Financieros Coparmex Ciudad de México. Tu participación tiene un gran valor al haber compartido tu conocimiento en el tema Mujeres Abriendo Camino en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tu mensaje fue completamente significativo y motivador, dejándonos absolutamente una sensación de esperanza y determinación para trabajar hacia un futuro más justo e igualitario para todas las mujeres y todas las sociedades vulneradas. Quiero agradecerte por tu tiempo, por tu dedicación y por compartir tus conocimientos y experiencias con nosotros. Tu presencia ha tenido un impacto duradero en mí y no dudo que en todos los que nos conectamos y en todos los participantes que han estado aquí, que nos van a seguir viendo en los videos posteriores. Así que de nuevo, muchísimas gracias por todo lo que has hecho. Disfrutamos enormemente de tu participación en nuestro miércoles financieros Coparmex Ciudad de México y espero, de verdad espero tener la oportunidad de volver a escucharte en un futuro muy próximo. Muchas gracias por ser parte de este proyecto. Muchísimas gracias. Te mandamos un aplauso. ¿Perdón? Enorme a Malú. Yo soy parte de su asociación. Me siento privilegiada de ser. Y muchísimas gracias por la invitación y por la asistencia de cada una y cada uno de ustedes. Gracias. Así es, muchísimas gracias Raquel y gracias a todos los que se conectaron y gracias a todos los que van a ver este video posterior a este evento. Te abrazamos muy fuerte, te deseamos todo el éxito y pues bueno, que no sea la primera ni la única vez que participas en los miércoles financieros. Encantada. Gracias Raquel, te mandamos un abrazo muy fuerte. Nos vemos a todos, cuídense muchísimo.